Muy buenas. En el día de hoy tenemos a Marc Vizcaíno Muñoz, corredor de montaña, de trail, que entre su palmarés cuenta con la suerte de poder decir que ha sido campeón de Cataluña Sub-23 y Junior. Tiene diferentes top 10 en carreras relacionadas de UTMB, como es Monterrosa o Mozart 100, y recientemente, el pasado fin de semana, pudo contar con un cuarto puesto en la Ultra Pirineo, carrera consolidada y con gran trayectoria. Encantado. Marc, ¿qué tal? Hola, muy buenas, un placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por venir. Sé que esto es una embarcada, le hemos convencido al final y procedemos a arrancar. Bueno, en el día de hoy hablaremos, por un lado, de una cuestión tan importante, no solo en el trail, sino en el deporte en general, como es la disciplina, y por otro lado, cómo afrontar o cómo tolerar todas estas dificultades que se van planteando en el día a día, tanto en el apartado más de entrenamiento o en la carrera. Por empezar a ubicarnos un poco y por ubicar también a las personas que están viendo el vídeo, ¿cómo empiezas en esto del trail running, ¿no? ¿Cómo empiezas a correr por el monte? Así que muchos sabéis que existe un boom del trail running y mucha evidencia científica ha dicho o la ha evidenciado esta gran crecimiento del deporte como es el trail, ¿no? Pero en mi caso sí que yo he empezado mi carrera deportiva como futbolista y ahí hasta los 13 años que mi padre hacía triatlones y demás. Y sí que poco a poco pues me fui yendo a correr con él de vez en cuando iba a las carreras y demás. Y sí que siempre me he caracterizado por ser una persona en donde no me gusta depender de los demás, ¿no? Y llegó un punto que en el fútbol, en categorías inferiores, muchas veces dependes de lo que hacen las otras personas y tú eso son cuestiones que no puedes llegar a controlar. Y al final a mí siempre me ha gustado, soy un chico que me gusta mucho intentar controlar todas las variables posibles. Sé que hay muchas que no son controlables, pero llegó ese punto del fútbol que lo aborrecí y ya poco a poco me fui tirando más para otro mundo. Y justo en el pueblo, vivo en un pueblo de montaña cerca del Pirineo catalán y siempre había una carrera en el pueblo y empecé ahí con un amigo mío y poco a poco pues ya llevamos 10 años y seguimos en esto. En estos 10 años me imagino que no todo habrá sido de color de rosa, ¿no? ¿Y qué dificultades dirías que tiene el trail específicas de este deporte que hacen diferente al resto? A ver, al final el trail es un deporte, es así, ahora ha crecido, pero es un deporte minoritario en donde no existe mucho beneficio a nivel económico. Cada vez más está entrando más el dinero y puede ser una temática interesante a la hora de hablarlo, pero sí que es un deporte en donde la gente que lo ha practicado anteriormente, cuando yo empecé, no intentaban hacer el trail como forma de vida, en donde actualmente hay una competencia muy alta y sí que se está buscando más la especialización al deporte, ¿no? Por este lado creo que es un deporte que no es muy agradecido a nivel económico, a nivel de vistas, a fechas actuales. Por otro lado, es un deporte el cual tiene un componente individual muy importante. Sí que es cierto que lo puedes llegar a implementar o a ayudar con diferentes profesionales, ya sea un psicólogo, el ámbito nutricionista, el entrenador. Y a épocas actuales un trabajo multidisciplinar es fundamental para poder rendir, pero sí que es verdad que es un deporte en donde el componente individual juega un papel muy importante. Y si tú no eres capaz o no tienes la motivación, la disciplina, la constancia adecuada como para poder realizarlo, nunca vas a poder hacer nada, porque si no sale de ti, al final nadie va a salir por ti a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y a veces sí que es un deporte que es difícil tener una continuidad si realmente no te apasiona. Cuando aparecen todos estos problemas, ¿no? Que no son pocos, decías, el no tener financiación, por ejemplo, el que económicamente no sea reconocido, la dificultad de las carreras, ¿no? Porque es un deporte que también, dentro de que todos los deportes tienen lo suyo, pues también conlleva una dificultad, ¿no? ¿Dirías que eres de las personas y cuando tiene que afrontar un problema así lo hace de una manera evitativa? O sea, te intentas distraer y no plantarle cara o no afrontar en ese momento el problema, ¿o dirías que eres una persona que afronta directamente, ¿no? y que planta cara al problema y que bueno, en un momento dado intenta solucionar o intenta abordar el problema de raíz? Eso sí que cuando yo empecé he cambiado bastante, creo, en los últimos años, porque al inicio yo hacía esto por diversión y sí que es verdad que
van pasando los años, vas entrando en una rueda y no sabes tampoco el motivo por el cual lo haces, ¿no? Y al final yo siempre he sido muy cabezón, siempre, si me he propuesto al conseguir alguna cosa, siempre he ido a por ello, ¿no? Y al final he intentado al principio no afrontaba el problema tal y como me venía, ¿no? Lo dejaba pasar porque no tenía mucha experiencia y igual pues no era consciente de realmente el problema que tienes que tener, pero a medida que he ido creciendo, he ido madurando, sí que intento como afrontar el problema de raíz. Si veo que es un problema que me afecta directamente, pues lo intento encarar y si no, pues pido ayuda porque tengo suerte de tener gente a mi lado que me intenta ayudar y siempre pido consejo a ver cómo puedo afrontarlo. Pero yo al final me considero un corredor normal, ¿vale? No hay gente mejor que yo, pero yo sí que soy consciente de que quiero ser una mejor versión de mí mismo, ¿no? Si me pongo a comparar con otras personas, al final creo que no avanzo y, y eso es lo que realmente busco, ¿no? Pasármelo bien, ir mejorando año a año, progresando, no fijarme en los demás e intentar, si tengo algún problema, pues tirarlo adelante con mi gente y poco más. Sí que es verdad que en los deportistas en general, ¿no? Pero en el trail creo que la gente cree, ¿no? que un corredor de montaña, ese día que llueve a cántaros, que has estado todo el día trabajando, que son las 6 de la tarde, que es invierno, que es de noche, tu motivación está altísima por salir a correr y ir al monte, ¿no? Cuando la realidad no es esa. Hay momentos en los que el cuerpo y sobre todo la cabeza te frena, ¿no? O por lo menos no tienes la motivación que la gente intuye que tienes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le hace salir a Marc, ¿no? ¿Qué es lo que te hace seguir en días como esos o días en los que, bueno, la financiación no llega y eres tú o tu familia, ¿no? La que te ayuda a afrontar viajes largos, compaginar con trabajo? ¿Qué es lo que te hace seguir? No, al final hay que dejar claro que yo aquí no soy profesional, siempre me ha gustado, me gustaría incluso serlo, yo siempre lo he dicho, pero al final es un mundo tan pequeño que solo los élites mundiales pueden vivir de ello, ¿no? Y al final yo aquí sí que tengo claro que al final la motivación es muy pasajera, ¿no? Y al final, si tú no tienes constancia, no tienes disciplina, la motivación no va a hacer que el trabajo tuyo salga a la luz. Es decir, hay días que nosotros no nos dedicamos a ello, pero intentamos buscar huecos durante el día que puedan cuadrar para que nosotros podamos realizar lo que tenemos que realizar, ¿no? Y al final, si no tienes una motivación, unas pautas diarias, es muy difícil porque te quedarías en casa, ¿no? Porque no tienes la necesidad como para hacerlo. Es decir, la presión te la impones tú mismo. Y yo sí que soy una persona en donde soy muy cabezón, como he dicho anteriormente, y voy a salir sí o sí. Me cueste lo que me cueste. ¿Por qué? Porque yo voy a intentar durante todos mis medios intentar conseguir los objetivos que me proponga. Si los consigo bien y si no, pues me quedo más tranquilo sabiendo que he hecho todo lo que podía y todo lo que está en mi mano. Hablas, o sea, aparece la palabra disciplina, ¿no? Que es a lo que veníamos y la disciplina en tu día a día, ¿qué peso tiene y en qué la traduces, ¿no? ¿Qué es disciplina o qué disciplina tienes tú en tu día a día o en tu trayectoria deportiva? Está feo decirlo, pero creo que lo mejor que tengo es la disciplina. O sea, yo igual genéticamente no estoy dotado como para ser de los mejores, pero eso lo llego a contrarrestar con mi disciplina, ¿no? Al final, por mucha genética que tengas, por muy bueno que seas, todo el mundo entrena, todo el mundo tiene que tener disciplina y ahí se marcan los rangos, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que es dotada genéticamente y que es una persona donde parte una diferencia abismal frente a ti, si él no tiene la disciplina es lo contrario, ¿no? Yo intento como contrarrestar con mi disciplina, ¿no? Que está claro que siempre que tienes que tener una buena base. Eso está claro y no lo hemos dicho en el vídeo. Yo he estudiado ciencias del deporte y por ese ámbito soy consciente de todo lo que conlleva. Y al final sé que sin disciplina y sin constancia no tienes nada que hacer, sobre todo en este deporte tan individual y a nivel de resistencia. Es fácil quizás, bueno, fácil entre comillas, ¿no? Ubicar la palabra disciplina en el día a día, de decir, bueno, al final he conseguido y las personas que te conocemos sabemos que es así, que el nivel de disciplina que tienes, bueno, es muy, muy alto. Yo nunca había visto a un deportista con tu nivel de disciplina en la posición en la que estás, ¿no?
Pero parece que todo esto se complica cuando llegas al terreno de competición, ¿no? Quizás es fácil el día a día aprender a organizarte o aprender a ser disciplinado, pero cuando estás en una carrera, cuando tienes que afrontar una problemática en una carrera, ¿cómo lo afrontas, ¿no? ¿Cómo afrontas, con qué disciplina mental en este caso y qué estrategias dirías que tienes tú para afrontar los problemas durante una carrera? Yo creo que esto es como lo que hablábamos antes, ¿no? He ido mejorando mucho y al inicio sí que veía que estaba inmerso en una rueda en donde veía a mi entorno disfrutar mucho, yo también disfrutaba, pero llegó un punto que yo ya no disfrutaba tanto, ¿no? Y seguía en la rueda y entrenaba porque tenía mucha disciplina y hacía las cosas como las tenía que hacer, pero al final dentro de la carrera me pesaba mucho y no tenía como un autohabla muy positivo conmigo mismo, me destruía mucho, cuando empezaba la carrera no funcionaba, me decía muchos mensajes negativos y al final creo que ese es un ámbito que mucha gente no tiene en cuenta, pero que se tiene que trabajar mucho y es fundamental, ¿no? Tanto ya hagas distancias más cortas como distancias más largas, porque tú en el día a día tienes que intentar ser positivo, porque si no eres positivo contigo mismo, al final te vas a quemar, ¿no? Y eso sí que he intentado mejorarlo. Ahora, por ejemplo, sí que he pasado a distancias un poco más largas. Y yo anteriormente en distancia corta se me hacía un poco, no disfrutaba tanto porque el nivel de exigencia es muy alto, el nivel de ritmo es muy alto y ahí la parte genética tiene un punto muy importante, ¿vale? Hablando así, tanto kilómetro vertical como carreras muy explosivas, tiene un componente genético muy alto y ahí pues yo no disfrutaba tanto, lo pasaba un poco mal y sí que al alargar distancia pues he intentado trabajar eso conmigo mismo, con la ayuda de mi gente cercana y sí que lo que he notado mucho es que me hablo mucho mejor. Si me surge un problema durante la carrera me intento tranquilizar. Sé que es una carrera larga donde pueden pasar muchas cosas. No es como antes que, por ejemplo, salías y tenías poco tiempo de reacción. Aquí todo lo contrario. Y ese sí que es un tema que he ido mejorando durante esos años y que aún tengo mucho por mejorar y me gustaría seguir progresando en esos temas. No tanto darme mensajes negativos, sino intentar apoyarme, porque sé que al final soy un cabezón y voy a tener que llegar, ¿no? Hablabas antes de, creo que lo has dicho varias veces, ¿no? Buscar tu mejor versión. Eres una persona muy exigente y sobre todo contigo misma en primer lugar, y eso te lleva a querer buscar esa mejor versión, ¿no? ¿Dónde está el límite entre, bueno, forzarse para seguir, aunque haya complicaciones, ¿no? Forzarse hasta cierto punto y saber parar a tiempo? Porque a veces me da la impresión de que esta disciplina te puede llevar a quemar la máquina, ¿no? De decir, bueno, tengo que intentarlo, tengo que sacar mi mejor versión, cuando hay ocasiones también en que hay que saber parar, ¿no? Y que parar no es negativo, sino que ayuda al proceso, ¿no? ¿Dónde está esa línea? ¿Dónde diría? Ahí es una pregunta complicada, ¿no? Porque al final un deportista, ya sea de un alto nivel, de un nivel medio, de un nivel amateur, siempre busca superarse y al final entras en la rueda que he dicho anteriormente y siempre quieres más y al final luego llegan las comparaciones. Gente con la cual yo competía antes, mira dónde está, mira dónde estoy yo, y siempre hay ese rango y siempre dices, no, yo lo voy a conseguir a toda costa, ¿no? Y te pones en un modo focus y hasta que no consigues lo que quieres no ves las otras oportunidades, las otras salidas que puedes tener, ¿no? Yo en mi caso lo tengo muy claro, quiero decir, yo tengo mi trabajo, yo sé las limitaciones que puedo llegar a tener en este mundo, sé que no me dedico a ello, con lo cual todo lo que intento hacer, lo intento hacer de manera que me aporte. Cuando vea que allá no me aporta, pues me apartaré, seguiré haciendo deporte porque es lo que me gusta, pero a nivel competitivo sí que tengo claro que o estás 100% enfocado o es muy complicado hacer las cosas bien. Habrá gente que, bueno, de hecho, la gente que te rodea, la gente que te esté viendo, la gente que te sigue, que te ve, pues eso, alcanzar un cuarto puesto en la carrera del otro día, que vea que tienes top 10 en diferentes carreras de UTMB, que tienes tiempos X en diferentes aplicaciones, ¿no? Que al final únicamente lo que ve es eso, pero a esa gente, ¿qué es lo que debería de ver que no está viendo, ¿no? ¿Qué es cuál es la parte de Mac que no se ve? Que está ligada a toda esta disciplina, ¿no? Que quizás es fácil ver o decir, ¿no? Hostia, pues qué bien le está yendo a este tío, vas progresando, porque es una realidad, que sigues progresando con los años. ¿Cuál es la parte que no se... Lo voy a orientar un poco
también como en la visión de entrenador, ¿no? Yo sí que llevo a gente, sobre todo amateur, con unos compañeros míos, y yo siempre lo he dicho, al final lo que te va a hacer mejorar durante el tiempo es la constancia, la disciplina que tengas y los años. Aquí no hay misterio y mucha gente igual intenta imitar, intenta simular cosas de gente que no tiene que por qué hacer. ¿Por qué? Porque su ámbito, sus condiciones, sus características son totalmente diferentes. Hay gente que ha empezado ahora mismo y ya se está comparando, viendo las otras personas, y al final las redes sociales es lo que tiene. Tiene muchas cosas buenas, pero yo creo que también tiene muchas cosas malas, ¿no? Y en mi caso, pues estoy haciendo una estructura muy lógica. Ya llevo 10, 12 años en este deporte, poco a poco progresando, haciendo las cosas bien, año a año, sin tener prisa ninguna. Y eso es lo que diría a la gente, ¿no? Que no quiera correr porque es un deporte en donde el correr no es bueno, y ir poco a poco y te va a dar eso el deporte en cuestión, ¿no? Es que, bueno, me consta que eres tu propio entrenador a día de hoy y que además de eso, junto con 2 compañeros, también estudiantes del grado de Ciencias de Actividad Física del Deporte, montasteis un centro llamado Nortrain que, entre otras cosas, se dedica a llevar a mucha gente, o a día de hoy entre la gente que lleváis, mucha gente que se dedica al trail, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis en cuenta a la hora de gestionar de una manera integral? Porque creo que abarcáis muchas cuestiones y que sin quizás hacerlo directamente, también de la psicología, ¿no? Que es algo que es inherente al propio deporte. ¿Cómo lleváis o cómo acompañáis a estas personas? A ver, aquí yo sí que tengo claro que no hay sesión mágica. O sea, aquí hay mucha gente que se piensa, se cree que hilar las cosas muy fino te va a llevar al éxito, y es todo lo contrario. Hay que intentar realizar las cosas básicas bien. Aquí no hay misterio. Un buen descanso, una buena alimentación, una programación, planificación que sea estructurada, fundamentada en la evidencia de lo que dice y sin comernos la cabeza en... He visto por internet la zona 4, 5... Hay muchas cosas en internet que están muy bien, pero al final yo creo que los pilares fundamentales hay que tenerlos en cuenta. Y luego sí que nos damos cuenta que, por ejemplo, hay mucho tema de psicología. Nosotros no estamos como habilitados como para poder ejercer eso, pero sí que nos damos cuenta que tenemos que hacer mucho de psicólogos con la gente, intentar frenarles muchas veces, porque somos atletas, yo me he puesto yo me pongo en la bolsa, en el saco, y siempre quieren hacer más. Y más no es mejor. Y muchas veces se olvidan de que no son profesionales de esto, que no viven de esto, que tienen un trabajo, tienen familia, tienen hijos. Y, por ejemplo, os pongo muchos casos, hay gente que un día tiene una programación X, no pueden realizarla, y nosotros tenemos muy claro que lo que nos tienen que decir es la comunicación. Si no puedes, nosotros estamos aquí para ayudarte y adaptar, ¿vale? Y mucha gente no es consciente de eso e intenta sacar todo a rajatabla. Y eso, a largo plazo, es insostenible. Porque igual tienen un entrenamiento, han llegado de trabajar a las 10 de la noche, yo lo haría porque soy muy cabezón, pero he aprendido que no tiene sentido realizarlo porque esa sesión no te va a aportar absolutamente nada, ¿no? Entonces hay que ser listo, intentar tener una buena comunicación, programar bien lo que tienes que programar y no comerte mucho la cabeza en hacer cosas mágicas, sino hacerlo bien, las cosas básicas para ir progresando, y al final el tiempo te pone donde te tiene. Por ir cerrando y no te quito más tiempo, ¿qué dirías que es lo que te ha aportado a ti el trail durante todos estos años, teniendo en cuenta la disciplina, ¿no? y demás, pero ¿qué es para ti el trail o qué es lo que te ha aportado a ti las carreras de montaña? Yo soy todo gracias a eso. Porque al final, sí, es un deporte, pero al final es un deporte que te enseña muchas cosas. Ya cuando empecé yo, que era joven, es un deporte que puedes aplicarlo al día a día, ¿no? A tu estilo de vida. Al final es una modalidad deportiva que te exige tener una disciplina, te exige tener una constancia, te exige ser profesional, aunque no lo seas, te exige, te enseña a trabajar en grupo, en comunicar con personas, en que no siempre el resultado es lo que más importa, sino intentar aprender de los otros corredores también. Y al final yo creo que eso es aplicable a tu día a día, ¿no? Y yo me quedo con eso del deporte del trail. Luego, otro tema de conversación ahora que podrías hacer en otros posts sería si el dinero va a afectar o no
en los valores éticos que se mueven en el trail, ¿no? Anteriormente yo sí que estoy notando un poco el cambio, que era un mundo mucho más pequeño, mucho más familiar, y ahora ya sabemos cómo funciona, cuando entra el dinero, a ver lo que va a pasar, pero sería un tema interesante. Vamos a encontrar a alguien para que nos acompañe y nos responda a algo tan que trae tanta controversia, ¿no? Porque es verdad que el trail está evolucionando y está evolucionando rápido. Es verdad que contamos con la suerte de que hay gente pues, como tú o otros corredores y corredoras que siguen manteniendo esa esencia, ¿no? y que siguen defendiendo lo que es el trail y lo que ha sido en su esencia, ¿no? Pues muchísimas gracias, Marc. Espero que os haya gustado, espero que la entrevista haya valido para poder sacar alguna que otra conclusión o haceros pensar, o por lo menos conocer un poco mejor a Marc y conocer un poco mejor el mundo del trail. Y os espero en las siguientes, que serán seguramente igual de interesantes que estas. Muchísimas gracias. Hasta luego.